aprendizajes, comunidad. Amor y fraternidad. Riqueza, inclusión, corazón, casa común. Que comunidad, esperanza. Maravilloso y alegría. Cooperación, dignidad humana. Diversidad, colores. Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Voces EOF, un espacio donde la economía tiene que ver con la fe y con la vida. Hoy nos encontramos con otra persona que tuvo la oportunidad de venir a esta Escuela Internacional de Verano de Economía de Francisco con perspectiva latinoamericana. Ella es Enid Viviana y quiero pedirte, Enid, bienvenida a este programa y quiero pedirte que nos hagas el favor de presentarte para que te conozcan quienes nos siguen en las redes sociales. Ok, Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Enid Viviana Rodríguez Rocha, soy colombiana, vivo en el centro del país, en un pueblo muy cerca que se llama La Calera. De profesión soy contadora pública y actualmente radico en zona rural del municipio, de más o menos a una hora y entre labores varias, la finca, animales y mi profesión como contadora. Muchas gracias por acompañarnos, Enid, con este perfil tan interesante que ya nos contarás un poco, pero haces parte también de Economía de Francisco desde los comienzos y has sido una mujer muy activa dentro de este movimiento, desde tus realidades, muy consciente también de los aportes que pueden surgir desde los sectores rurales para ese tipo de propuestas, muy orgullosa de tus raíces, muy orgullosa de tus entornos, y eso es una verdadera belleza, porque realmente nos das ejemplo de que la economía o la pasión por la economía también incluye una pasión por el territorio. Ya iremos platicando un poco más sobre ello, pero hoy quiero que nos compartas con todas las personas que nos están escuchando en este momento uno de tus aprendizajes de la escuela de verano. ¿Cómo fue para ti llegar a México, recibir la invitación y qué aprendiste en esta escuela internacional de verano? Compártenos un poco, por favor. La llegada y todo el proceso de preámbulo a la escuela pues fue muy, muy interesante porque primero era dimensionar lo que iba a hacer, ¿no? Como en esta expectativa de la formación, pero también el conocer un poco esa realidad distinta a mi país, ¿no? Entonces, la preparación con la información que nos fueron dando del diario personal, pero también como esa inquietud de, que íbamos a aprender, porque los temas en sus nombres eran como un poquito complejos, pero ya llegando a México, pues primero, pues un país muy hermoso, en el que aspiro y espero volver muy pronto, de lo poquito que conocí, la relación también de la voz de cada uno. Y ya en la expectativa de la escuela, pues los aprendizajes, primero reconocer la diversidad, que eso fue clave para mí. Primero, pues aparte, íbamos más colombianos, pero también encontrar más personas de otros países, también del mismo Estado de México, pues fue una sorpresa y eso generó una apertura también a la escucha, a la observación, que soy muy observadora. Y segundo, pues también presta la información, como calidad de muy buena estudiante, muy, muy bien aplicada. Entonces, de toda esa formación que recibí, una de las cosas que aprendí fue el valor de la memoria histórica y la importancia de conocer la historia en sus dos versiones. La charla de Tania y una conversación aparte cuando llegamos al castillo fue esa, ¿no? Como que surgieron preguntas muy fluidas y es eso, ¿no? Como entender que hay una memoria que hay que respetar, que hay que valorar y que también que hay que ponerla en el presente. No se puede quedar como en el baúl de los recuerdos, sino es que hace parte de lo que somos y lo que también como país somos. Entonces, eso me resonó mucho con la realidad del país. Cuéntame un poquito para quienes no tuvieron la oportunidad de estar con Tania ni de su conferencia, ¿de qué fue más o menos lo que te acuerdas de esta conferencia y por qué resonó en ti la memoria con sus dos versiones en esta mirada amplia que tú tienes? ¿Y qué tendría que ver esto con la economía? La charla de Tania, lo que recuerdo fue sobre el tema de la danza y como los saberes o las características del baile, cómo resuena
en la gente y en la comunidad de los pueblos originarios, ¿no? El significado de cada detalle en sus raíces, en sus movimientos, en su vestimenta, porque todo eso tiene una historia, tiene una razón de ser de la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, para mí resonó mucho porque en la realidad de mi país, buena parte hay poblaciones de comunidades indígenas, donde yo vivo, hace obviamente siglos atrás, fue territorio de los muiscas. Entonces en mi pueblo se está intentando recuperar esa memoria histórica de lo que somos, ¿no? Como primero. Segundo, porque la realidad de mi país, tristemente el desplazamiento ha hecho que muchas poblaciones indígenas se movilicen a Bogotá y algunas lleguen a La Calera pues en otras condiciones no muy gratas. Entonces, me resuena en ese sentido de valorar lo que tenemos en mi país, en la región, la memoria obviamente de mi pueblo, pero también de valorar esa cosmovisión que nos ha ayudado a permanecer ante todo. Y sobre todo no satanizar de la perspectiva religiosa, que a veces es una falencia nuestra de ver que eso es malo porque lo desconocemos y no nos damos la oportunidad de conocer por qué hacen lo que hacen, por qué visten como visten, por qué danzan como danzan. Y otra cosa es el no comercializar, que era la pregunta que en su momento le hice a ella, ¿no? ¿Por qué se comercializan los saberes y si tergiversa realmente el fondo de la cosmovisión de los pueblos originarios? Claro, esta escuela de verano, para quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharte de ella, hemos decidido titularla Economías para el Buen Vivir porque creemos que la cultura, los saberes, las tradiciones y las espiritualidades que se viven en nuestro continente, tan diversas y válidas, pueden arrojar luces para construir otras formas de hacer economía, entendiendo economía como la forma de administrar y relacionarnos con todos los recursos que hay, de habitar también pues la tierra. Y creemos que las comunidades tienen otra lógica también que podamos aprender un poquito, recuperando, como bien has dicho y como Tania nos enseñaba, estos saberes y estos aportes que no son piezas de museo, ¿verdad? Nos decían, que no son como cosas ahí que se tienen que quedar solamente para admirar incluso, ni para romantizar, sino como aportes necesarios también para la construcción de otra fase de la memoria que es lo que nos toca, Enit, construir el presente y el futuro, también aprendiendo de estas comunidades. Gracias por compartir este primer aprendizaje que seguramente va a ser de mucha luz para quienes nos están escuchando. ¿Qué otras cosas te gustaría compartirnos que aprendiste en esta escuela de verano? Bueno, tú hablaste sobre el sentido de lo que es la economía, ¿no? Tú que eres economista, yo soy contadora, entonces lo poco que sé de principios, pero algo que nos decía el padre Gerardo, que fue el primer día sobre el antropocentrismo económico, es el sentido de la economía. ¿Cuál es su fin? ¿Es un fin en sí mismo o es un medio para, no? Entonces, más que rebobinarme, es como reafirmarme pues el sentido desde lo etimológico, pero también en el sentido de lo que es la economía, pues que está al servicio, no es una cosa que lo entendemos como un tema de generar ganancias, utilidades y el dinero, que bueno, porque el dinero no es malo en sí, no es el hombre en su administración. Entonces, entender las dos miradas de lo tradicional que conocemos de economía, que es utilidades, es dinero, es ganancias, pero lo que ya nos decían sobre la economía ya más social es entender que la persona y el trabajo están por encima del capital. Y eso es interesante e importante comprenderlo porque el hombre tiene que ser el centro en el entorno, hablar cuidado de la casa común, hablar del trabajo, economía, política, etcétera, tiene que ser el foco porque es que en última eso dignifica al hombre, lo construye. Y si es al contrario, pues conocemos las realidades de situaciones difíciles, de tiempos como la pandemia que nos dieron lecciones gigantes. Entonces me ayuda a entender mucho más también desde mi profesión, cómo aportar también en el tema de la reforma, ¿no? Lo público, pues esa visión humana que me lo decía un profesor hace algún tiempo, era si las reformas, por ejemplo, fueran con un sentido humano, todo sería muy distinto a la ejecución. Pero como no se piensa así, pues obviamente no funciona nada en lo público.
Entonces, son las cositas que no te llegan a la memoria para entender, bueno, vamos por buen camino y comprendiendo y quitando también como paradigmas de lo que entendemos por economía. Creo que también esto nos sirve mucho para poder seguir conversando sobre estos temas, en el sentido efectivamente de que rompamos con este mito de que la economía tiene que ver con la moneda, con el capital, con lo monetario. No es lo mismo lo económico que lo monetario. Lo económico tiene que ver con la vida, con las condiciones, como bien acabas de decir, también con el trabajo, pues con otro tipo de variables, no solamente la moneda. Y creo que el aprendizaje que también comparto contigo es mirar que esta crisis, que muchas veces se ha manejado como antropoceno, como si el ser humano tuviera la culpa o fuera el único responsable, y que también en otra conferencia Pepe Legorreta nos hacía ver que no es el antropoceno, sino el capitaloceno, que es el modo en que el ser humano ha decidido vivir teniendo como eje lo monetario, el dinero, la plata, la acumulación, la ganancia desmedida, que seguramente pues ya pudimos reflexionar que ha tenido grandes y graves consecuencias para la casa, para la ecología, para el mundo, para las desigualdades también sociales. Finalmente, algo más, un aprendizaje más que quieras compartir con Wow, nosotros. de varios que tengo, Si este, quieres anunciarlos y vamos platicando. pues mira, el otro es la relación con el territorio y con quienes habitan el territorio. Creo que fue en la charla de Pepe y el otro Pepe que nos hablaban sobre el tema de el lenguaje con que yo digo las cosas, a quién lo dirijo, ¿no? Si yo no conozco el territorio ni a las personas, pues cómo les voy a llegar con una propuesta a cambiarles toda una dinámica de vida, de proyectos, de procesos, por un simple gusto o placer, en la buena intención, pero que en el camino se pierde, ¿no? Entonces, la importancia de la observación, yo creo que eso es clave en todo proceso, a entender cómo se mueve la gente, cómo piensa la gente, cómo entiende, cómo siente la gente y el mismo entorno, pues, cómo se va manejando, para así mismo pues llegar, más que con un discurso, llegar con una realidad en el cual uno pueda aportar, realmente ser propositivo y no llegar a ser como un estorbo en medio de los procesos. El otro, el tema del cuidado de la casa común, es algo que también nos dijo Tania, es una responsabilidad de todos. Creo que el llamado del Papa Francisco sí fue muy claro en que las comunidades indígenas o los pueblos originarios nos ayudan y pues les pedimos auxilio, pero no es botarle la pelota. Decir, no, ustedes saben, porque han vivido más de 500 años, hagámosle. No, es una responsabilidad de todos y eso nos tiene que generar una conciencia, un despertar de conciencia y una voluntad seria de responder por el lugar donde vivimos. La casa, el colegio, la universidad, el municipio, el departamento, el país, el continente, todo. Entonces, eso es importantísimo porque es algo como que está pasando como que, ay, ellos hagan la tarea y nosotros nos hacemos los locos sin nada que ver. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue de la charla de Marilu, si no estoy mal, el rol de la mujer. O sea, creo que a mí personalmente me cuestionó, hay algunas cosas como que no era muy compatible con lo que ella decía, pero hay una realidad, ¿no? Hay un estereotipo de la mujer sumisa, la mujer que atiende la casa, que tiene que asumir muchas responsabilidades, pero no se puede proyectar como mujer, y si lo hace tiene que entrar en una guerra innecesaria con el otro sexo, de que tenga un mismo salario, que tenga una misma justicia. Entonces, personalmente, pues me ayuda a romper un poco también como de ideas y mitos que uno se ha creado, pues por la crianza y demás, pero también desde la iglesia cuestionar un poco muchas cosas también del rol de la mujer y pues también hacerle entender también a la gente que la mujer tiene un rol en la iglesia, o sea, tampoco es tan escondido, pero que sí es necesario que tenga un viento y una presencia mucho más puntual, ¿no? Sabemos que María pues está, pero hay que hacer mucho más. Creo que eso es importantísimo en la iglesia. Y ya por último, el tema de las sinergias entre lo público, lo privado y las economías solidarias, ¿no?
cierto sesgo como lo privado es malo y lo público es malo y no podemos hacer esto, porque sí manejan unas dinámicas con la economía que tenemos y eso es claro, o sea, lo que hay lo tenemos y sobre eso trabajamos, pero es necesario hacer los acercamientos, los diálogos, pues para también empezar a escucharnos y decir, bueno, ¿usted qué me puede aportar? Yo le puedo aportar para cambiar las cosas, entonces queda bien difícil entender todo eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esos acercamientos y limar las asperezas que hay entre los procesos empresariales? Yo creo que eso es importantísimo y rescatar al menos para Colombia el sentido del cooperativismo y la asociatividad. Aquí se ha perdido mucho ese valor del cooperativismo, se maneja con otra figura jurídica, nada que ver desde los principios, entonces hay una tarea grande en ese sentido. Gracias, Enid. Eh, yo también recalco que estos dos aprendizajes que justamente fueron en la misma charla de Marilu y de Tania, y termino yo con eso para pasar al segundo bloque de nuestro programa, haciendo eco de lo que ya nos has compartido. Las comunidades indígenas no son las únicas guardianes. O sea, eso se les atribuye mucho como que son las responsables y las guardianas de la biodiversidad y de la hermana madre tierra. Y mientras acá seguimos echando a perder el mundo, ¿no? Ya sabiendo que allá hay quien lo cuide. Y no, justamente fue eso, también la voz de Tania como descendiente quechua nos decía, no, todos somos guardianes, todos somos responsables. Creo que también ese mensaje caló muy profundo en mi corazón. Y el segundo de Marilú en la misma sintonía. Las mujeres no son las que están obligadas a hacer el cuidado. El cuidado es una tarea de todas y de todos también. Y entonces también como regresar eso y evaluar la parte económica de los cuidados fue un gran aprendizaje también dentro de la escuela y que nos vincula justamente con lo último que has dicho, que es la necesidad de establecer alianzas entre los distintos sectores y los distintos actores. Necesitamos para transformar la economía de lo público, de lo privado, de lo social. Y sin prejuicios, como tú habías dicho también desde el comienzo, sin prejuicios y con la tendencia de que si no entramos todas y todos, no va a ser posible un cambio sustancial, como nos está invitando el Papa Francisco. Gracias, Enid, por estos maravillosos aprendizajes que hoy compartes con nosotras y con nosotros de la Escuela Internacional de Verano. Y esto nos da pie al segundo bloque de nuestro programa de EOF, que es las historias que están detrás de las personas que quieren cambiar la economía en América Latina y el Caribe. Así es que hoy queremos que nos platiques un poco de tu historia, Enid, y de tus proyectos. ¿En qué andas? ¿Qué nos cuentas? Uy, qué emoción. Esa parte me tiene así un poquito nerviosa. Bueno, como yo llegué a todo esto también, ¿no? A Economía de Francisco, hago parte del movimiento Laudato Si, soy animadora de animadores de la Regional Cundiboyacense. Hace muchos años yo siempre he tenido una inquietud de corazón con las realidades sociales, ¿no? Pues mi familia es campesina tanto por parte de papá y parte de mamá. Yo soy cundiboyacense por parte de mis padres. Nací en otro pueblo que es muy cerca de Bogotá y siempre he vivido en todo el tema del campo, ¿no? Entonces, están las vacas, ovejas, frutales, siembra. Entonces siempre me ha causado mucha curiosidad como toda la labor del campo, pero también como la situación de los campesinos en la parte de la historia del país. Que parte de eso fue que salen pues toda la situación de violencia que llevamos más de 60 años. Pero la cuestión era la iglesia qué está haciendo. O sea, yo veía que no había como nada en ese sentido. Y con un amigo nos pusimos a buscar sobre pastoral obrera porque el tema laboral siempre me ha inquietado mucho desde la formalidad, quienes teníamos un empleo y demás, pero quienes no lo tienen como los campesinos. Entonces empezamos a buscar con una amiga porque surgían como dudas y dudas. Encontramos pastoral obrera en España, pastoral obrera en México, cosas muy puntuales en Brasil, en Argentina, y era como, ¿y Colombia qué? O sea, no hay nada, es que no se hace nada, o es que tan conservadores somos que no. Y ahí empezó un poco a conocer
la historia del padre Camilo Torres, que es un padre él vivió en la época de los 50, 60 más o menos, que él ayudó un poco con el tema de la teología de la liberación en Colombia. En cambio, la perspectiva de cómo se ve la iglesia en salida, entonces los pobres, los universitarios, una iglesia más humilde, y dije, bueno, ya hay algo de historia. Luego vino la Central de Juventudes, que se creó hace ya más o menos 60 años también, con el padre Pafer, Luis María Fernández, y él también vivió toda la época del Bogotazo en su momento en Colombia, en el 49, 50, y empezó a armar procesos de formación para líderes desde la perspectiva de la juventud obrera, campesina. Entonces también, como que dije, bueno, ya hay historia por lo menos. Y ya con el pasar de los años, pues ya encontramos que en Colombia hay espacios en Bucaramanga, en Apartado, en Antioquia, sobre pastoral obrera, entonces ya es algo pastoral social que no conocíamos mucho. Y ahí empiezo como a hilar un poco como, bueno, si esto lo estoy encontrando es porque el Señor quiere que me mande por ahí, que son terrenos duros que nadie se atreve a meter. Y ya lo reafirmo después con la Cruz Peregrina de la JMJ del 2013, que se organizó algunas cosas, pero era como muy perspectiva de ciudad. Y yo decía, no, es que nosotros somos pueblo, o sea, nosotros somos citadinos. Bueno, el hecho es que en ese entonces el obispo encargado en la predicación habló sobre tierra, campo, campesinos, ruralidad. Yo dije, no, aquí está, ya, ¿para qué más? Y ya con el pasar de los años, pues ya en el proceso de Laudato sí, porque fue la ruta realmente, pues me encuentro con Lina Díaz y ella me dice, no, es que Economía de Francisco aplica a tu profesión. La decía economistas, yo no soy economista, entonces yo era como, no sirve. Y ahí empezó una búsqueda de saberes y de ver todas las facetas que ya hemos dicho con lo anterior. Y dije, no, por aquí es la cuestión. O sea, por este medio es. Y cada día me convenzo más de eso, a pesar que, si, digamos, desde la profesión no soy economista, pero como agente de cambio sí sé que puedo hacer algo. Entonces ahí vienen los proyectos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, Laudato sí, la encuentro por casualidad por una amiga, hay un curso de ecología, no sé qué, hagámoslo, listo, hagamos. Soy certificado 2020 como animadora. Y ahí empiezo a ver un poco de realidades de la ecología integral. Entonces, entender que no es solo el medio ambiente, no, es lo político, lo económico, lo social, lo religioso, lo comunitario. Entonces, como un panorama y un montón de colores en medio de todo. Y ahí empiezo poco a poco con proyectos de la Arquidiócesis de Bogotá, pues como cursos, talleres, que uno va acoplando y me voy integrando un proceso que ya venía en Colombia ya hace ya en ese entonces llevan como 4 años más o menos, y ahí empiezo a involucrarme apoyando procesos, como, va a hacer algo en la vicaría, se va a hacer algo a nivel regional, bueno, un video, tal cosa, listo, disponibilidad total. Y ya como tal en firmeza, ya para el 2023, asumo la coordinación, que es ser animadora de animadores de los 2 departamentos y el distrito. Entonces empieza la tarea gigante de animar, porque realmente los animadores, cuando nos formamos y asumimos el rol de animador Laudato Si, lo que hacemos es ejecutar iniciativas, proyectos o acompañar procesos, orientarlos o formularlos o motivarlos. Este es realmente el rol en el que estoy. Entonces, tiene un reto de formarme, conocer el territorio, conocer mejor mi departamento, conocer el otro departamento, conocer las realidades de Bogotá, que son una locura en todo el sentido de la palabra. Y pues me va llevando un poco a poco a hilar Economía de Francisco, que yo entro en el 2021 por las charlas que dan mis compañeros mensuales, y Laudato Si. Entonces empieza uno a encajar de ver que todo lo que uno hace tiene un efecto colateral, tiene todo un efecto dominó y implica todo lo anterior, social, económico, político, religioso, etcétera. Entonces de ahí empecé a entender pues la misión particular del Señor que me tocó el corazón hace muchos años atrás, y pues lo que implica esos retos de lanzarse a lo que muy pocos lo hacen y uno entiende por miedo, porque es difícil salir de las 4 paredes de la parroquia, pero pues ahí está el reto, ¿no? Está el reto.
Me agrada mucho conocer tu historia y tu proyecto, Enid, porque seguramente aquí nos están escuchando personas que también dicen, no soy economista y entonces la economía de Francisco no es para mí. ¿Qué le dirías a estas personas? Bueno, si hay el llamado del Señor, hay que aceptarlo. Yo eso lo supe, bueno, lo reafirmé hace unos días que estoy en un retiro de la comunidad de los jesuitas. Es eso, o sea, hay un llamado a aceptarlo, sabiendo o no sabiendo, porque en últimas uno va aprendiendo en este proceso de cómo ejecutar, cómo formar, cómo aprender. Entonces la invitación es a lanzarse al agua, así como lo hizo Pedro, a pesar que tambaleó y casi se ahoga, pero el Señor estuvo ahí auxiliándolo. El Señor va a hacer lo mismo con nosotros, o sea, si nos deja la tarea es porque ve las capacidades, ¿no? Ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles estaba formado, tenía como, bueno, entre comillas, la capacidad, pero el Señor confió. Es algo que nos falta, pero hay que confiar y lanzarse. Entonces, si eres agente de cambio, si eres economista, no sé, agente pastoral, un ciudadano más que quiere dejar un mundo mejor que el que ha encontrado, pues hacerle. En el Sí, camino se va aprendiendo. y justamente lo que acabas de decir es importante porque si queremos hacer un cambio grande en nuestras realidades, tenemos que entrarle a lo económico. O sea, lo económico hoy está prácticamente decidiendo las grandes etapas de la historia y lo está decidiendo no, quizá no de la mejor manera. Por eso también necesitamos entrarle y pues recordando que todas y todos somos actores económicos. O sea, quizá ni estudiamos economía o quizá ni tenemos una empresa, ni nos dedicamos a la logística, pero sí compramos todos los días y el consumo es una actividad económica fundamental. Por lo tanto, recuperar nuestra conciencia de actores económicos es fundamental. Y por último, ya para ir terminando, Enid, me gustaría preguntarte, tú que eres una mujer muy católica y muy creyente, que nos compartas un mensaje para todas aquellas personas que hoy no saben o no quieren reconocer. ¿Cómo nos animarías, tú que eres animadora de animadores, cómo nos animarías a saber que la fe hoy pasa por lo ecológico y por lo económico? Mira, hace unos días cuando estuve en México, me encontré con la coordinadora de animadores y con la coordinadora de Iberoamérica, con Cristina y con Sandra. Y entre las cosas que hablábamos, yo le recalcaba mucho, era que en el proceso, cuando uno lee Laudato Si, por ejemplo, por alguna razón, uno se salta el segundo capítulo. Es el Evangelio de la Creación. Hay que entender claro, es que nuestra espiritualidad tiene que ir más allá de las cuatro paredes. No se puede quedar solo en el rito, en la liturgia, que son importantes, pero es que son caminos para la misión. Nosotros somos discípulos misioneros. Entonces, cuestionaba un poquito eso porque si a los animadores llegan con, por ejemplo, ellos llegan con un fuego que arde y queremos hacer un montón de cosas, pero se nos olvida el Señor. Y si nos olvidamos del Señor, pues baila, o sea, ahí se pierde el norte, total. Y algo que tenemos los animadores es que la oración es clave. Es importante porque en últimas lo que hacemos es evangelización. O sea, estos medios, Economía de Francisco, Laudato Si, y demás procesos que conocemos de la iglesia, simplemente excusas del Señor para llevar la buena nueva. Nos escoge para eso. Entonces la invitación es, primero, pues que el Señor nos llama muy profundamente a llevar la buena nueva de distintas formas y distintos medios. Estos son medios. Economía de Francisco es un medio, Laudato Si es un medio, las comunidades que surgen como Legión de María, la catequesis, pastoral penitenciaria, familiar, del trabajo, etcétera, son medios para que el Señor llegue a donde tenga que llegar. Eso es sencillo. Segundo, a mí el texto de las bienaventuranzas, o sea, el sermón de la montaña, para mí es el hit total del Evangelio. O sea, el Señor ahí nos hace algo llamados tan precisos, tan claros, que no pueden quedarse solamente en lo romántico del Evangelio, sino es que nos dice el Señor, hey, hay que actuar. O sea, lo que les digo es para que actúen, no se queden sentados. O sea, hay que hacerle. Entonces es dejar el miedo, es conocer la riqueza de la iglesia, porque creo que es lo que nos ha faltado. No conocemos el magisterio ni la doctrina en toda su riqueza.
hay que dejar un poquito el medio y como el hermetismo en eso y ponernos a leer qué es lo que dice, por qué dicen estas cosas, no se pregunte. Bueno, o sea, como un estudiante que le gusta mucho su carrera y se apasiona tanto, es lo mismo, tenemos que apasionarnos por la iglesia y entender que la fe, sin obras, como lo dice en la carta de Santiago, pues simplemente es vacía, porque es que ahí va el amor impreso, ahí va todo lo que el Señor quiere darnos, va ahí. Entonces, como la invitación, ¿no? Pues dejar el miedo, eh, entender que todos son medios para que el Señor llegue a las personas que tengan que llegar para darles amor, aliento, consuelo, valentía y sobre todo que si haya esperanza. Qué hermoso mensaje hoy nos dejas, Enid, para quienes te estamos escuchando, de recordar que somos misioneros y hoy la misión consiste en lo mismo que hizo Jesús: proclamar y actuar y generar una buena noticia. Y hoy la crisis climática es de las malas noticias. Y la crisis económica, las desigualdades económicas son parte de las malas noticias. Por eso tenemos que hacer de una ecología y de una economía que sean buena noticia, de vida digna para todas y para todos. Gracias por recuperar este mensaje tan central, Enid. Nos dejas muy emocionadas y emocionados. Y bueno, pues ella es Enid, otra voz EOF de las personas que están transformando, queriendo cambiar la economía desde sus contextos, desde sus realidades en América Latina. Enid, algo que nos quieras decir como a modo de despedirnos, un último mensaje para quienes nos están escuchando. Bueno, que en medio de tantas malas noticias hay esperanza. Hay un dicho en Colombia, y creo que en todos lados hay, no hay mal que por bien no venga. Siempre será una oportunidad las situaciones que nos pasan y las situaciones que vivimos. Y como país y como continente, sabemos que las cosas no están tan bien, pero somos el continente de la esperanza. Ese es un lema que tenemos que recuperar. Somos un continente de la esperanza y que si nos unimos, pues las cosas serán mucho más sencillas. Hay que quitar las diferencias, las ideologías políticas, religiosas, sociales, etcétera, para construir un mundo mejor al que hemos encontrado al llegar a la vida. Ese es un lema de la Central de Juventudes. Gracias, Enid, por ese mensaje tan bello de esperanza con el que nos dejas. Y bueno, pues ha sido un placer escucharte. Queremos desearte lo mejor para tus proyectos allá en Colombia, desde tus contextos. Y gracias a todas las personas que nos hicieron favor de escucharnos el día de hoy en un programa de Voces EOF, un espacio donde la economía también tiene que ver con la fe y con la vida. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y hasta luego. Pensamiento social cristiano. Compromiso para transformar el mundo.